Bienvenidos familia a la segunda parte del episodio número 2. Aquí les dejamos más contenido y por favor no se les olvide compartir con tus seres queridos o amigos. Muchas gracias. Como estábamos hablando de las emociones pueden ser falsas y llamados falsos. ¿Tú qué crees sobre eso que estamos viendo ahorita? A montones. Podemos ver una gente en un púlpito que se llama apóstoles cuando aquí se los digo enseguida, no hay apóstoles. Exacto. El apóstol tiene que cumplir varios requisitos y uno de esos es que haya sido un testigo ocular de la resurrección de Cristo. Y creo que ninguno de los de la era de ahorita lo haya pasado. Así que hay muchas personas llamadas a un púlpito solamente por tener un título de, digamos, de teólogo, se arman una iglesia y el llamado nunca lo tuvo. Tú no porque estudies teología, tú no me vas a decir a mí que tú me vas a poder pastorear. O sea, eso es muy... Yo les digo algo, el llamado a pastorado es un llamado, no es una profesión. Sí. Para estar claro en este punto. Ejemplo, yo ahorita estoy tomando mis clases de teología, pero mi llamado fue antes de eso. Sí. Y yo estoy en el púlpito ahorita por gracia del Señor, porque también Él puede levantar a cualquier persona de mi congregación y lo puede hacer hasta muchísimo mejor que yo. Porque así trabaja Dios y yo no me puedo oponer ni oponer a eso, ¿verdad? Pero tú tienes que ver en esas emociones que una persona o por una doctrina, esto es algo peor aún, están en una iglesia, no le gustó la doctrina o algo que no le gustó que le hayan tocado a él y él dice, no, esto no es así. Se sale de ahí, arma su propia iglesia, se pone en un púlpito cuando ese llamado nunca lo tuvo. Sí. ¿Ves? Entonces esto pasa y lo ves a montones, iglesias que están literal en números, cantidad. Sí. Pero tú vas allá y todas las prédicas son vanas. ¿Cómo te das cuenta? Por sus miembros. La vida del miembro habla mucho de la iglesia. Tú dices, bueno, esta persona está, ¿por qué? Si tú ves ese solo miembro andando, bueno, puede ser que sea él, pero si tú ves a 1, 2, 3, 4, 5, y en lo mismo tú dices, no, esta iglesia no está caminando bien. Pero eso es una cosa que estamos viendo en el día de hoy, o sea, lo digo porque como queremos hacer episodios de cómo está actuando el mundo ahorita, y desde que, bueno, yo creo que antes de que yo soy cristiana, las iglesias cristianas ahorita, algunas iglesias cristianas que tú dices, eso parece un cine, un teatro, o gente burlándose de los pastores, es por estos mismos, por los falsos llamados y las doctrinas que están dándose ahorita, que lamentablemente llaman a personas emocionales. Exacto. A lo que vamos, ¿verdad? De que, bueno, se me acabó la emoción, ya yo no me voy para la iglesia y mira Dios cómo me trató y y ya no voy para allá, ese Dios ya no. Exacto. O sea, son iglesias emocionales y vemos que son las iglesias que están inmensas, o sea, ahorita inmensas. Porque yo siento que en esa iglesia no te dicen la verdad. Sí. Es puro, Dios es amor. Dios es amor, pero Dios también tiene su ira. Yo te quiero así. Dios es fuego consumidor. Exacto, yo te quiero así, pero cambia, pero y te va a cambiar fuerte. Sí. Exacto. Una de las cosas cuando Dios te hace un llamado, ya que estamos hablando de eso, ¿verdad? Lo primero que te hace un llamado y es un llamado al arrepentimiento, es a tu manera de vivir. O sea que, como mucha gente dice que Dios te ama como tú eres. Vaya para otra parte. Exacto. Aquí, oyente que nos está escuchando, Dios no te ama como tú eres. No. Cuando tú llegas a los pies de Dios, por eso lo primero que te dice es arrepiéntete de lo que tú eres. Exacto. Dios te ama a pesar de lo que tú eres. Que no se te olvide eso. Y te ama por gracia por medio de su Hijo Jesucristo. No porque tú te lo merezcas. No. Esto es un regalo inmerecido. Sí. Pero ojo con esos eslogans de verdad que Dios ama al pecador, pero no ama el pecado. Error. Mucho cuidado, hermano o oyente que nos están escuchando aquí. Salte de esas iglesias. Huye de esas iglesias porque eso lo que nada más te están es acariciando tu pecado y por eso es que te gusta. Porque no te enfrentan, no te dicen esto está mal. Obviamente no somos nadie para quien juzgar a nadie, pero te podemos juzgar bíblicamente, porque ese es otro problemita que hay.
tú no me puedes juzgar, no sé si has escuchado, solo Dios puede juzgar. Ah, sí, muchas veces. Bueno, te voy a decir algo hoy en esta noche o en esta tarde, donde nos estés escuchando, a la hora que nos estés escuchando, querido oyente. Nosotros estamos aquí como ministros del Señor y iglesia del Señor para poder juzgar por medio de su palabra, porque su palabra dice juzgar con justo juicio. Ay, mira, Eso es verdad. algo que yo digo, mira, como más o menos estoy aprendiendo y escuché, va muy bien. Escuché esa palabra también antes y yo decía, ¡ay! Pero hay gente que mira cómo vive. ¿Será que yo la tengo que juzgar? Entonces, ¿pero cómo lo va a juzgar si todavía no tengo el versículo? O sea, porque hay gente que vive en Dios, sí, Cristo, sí, por Dios. Ese es otro problema también, que también le gusta entrarle a, digamos, a biblazo limpio, sí, a la gente. Ay, voy a sacar este versículo. Y tú ya te miraste tú primero, sí, antes de ir a juzgarle al hermano con un versículo. Entonces también ese es otro problema que hay. Así que hay que llevar las cosas con justo juicio. Primero mira tú, cómo estás tú, y después ves. Primero tu casa. Exacto, primero lo tuyo. Después vamos a mirarte el espejo primero. Exacto. Y no solamente que estamos viendo ahorita sobre, se le puede decir iglesias falsas. Completamente. Pastores falsos, ministros falsos, milagros falsos, sí, emociones falsas. Emociones, porque ahí va, todo. Estamos llamados a eso ya. Y te lo digo así claramente, a denunciarlos. Sí. Claramente. Digo cosas que a veces estoy viendo, obviamente yo no estoy en un nivel todavía de que mucha gente me conoce, pero yo no callo nada. Si tú me preguntas, yo te doy mi opinión clara y sincera de por qué creo que es una iglesia falsa o por qué esos miembros que están no son miembros. Y peor aún, están bautizados. Sí. Ay, eso es lo que me da miedo más. Lo que voy es que no solamente hay iglesias falsas, sino como ahora, pongámoslo en personas cristianas falsas. Uy. Eso está fuerte. Porque este temita también. No, pues no lo vamos a llevar hasta allá. Vamos a nada más a los llamados falsos. Digamos, a las artistas que eran de un cierto género y ahora son que me llamó Dios, pero yo voy a seguir lo mismo, pero voy a cambiar mis versículos. O sea, voy a cambiar mis líricas. Pero ese fue, Dios me dijo. No voy a nombrar a nadie porque no quiero que te censuren el podcast. Pero por ahí que Dios ya se había retirado y dijo que Dios me dijo que volviera a los escenarios. Exacto. Te voy a decir un pedacito, sonríe a la vida. No sé cómo es que dice, pero mira el de arriba. ¿Cuál de arriba? Si tú le vas a cantar a Dios, díselo su nombre. ¿Cuál de arriba, hermano? O sea, eso es un llamado falso. Sí. No, o sea, tienes que darte cuenta de que muchas cosas, tú le puedes cambiar esa letra se la puedes dedicar a tu esposa o a tu hijo. Sí. Literal. Sí. Eso no alaba a Dios. Otro problema, falsas alabanzas, sí, falso púlpito. O sea, es todo. O sea, es muchas sí, porque cosas. Muchas veces siempre queremos dar y hablar del púlpito, del predicador, de la iglesia. De la iglesia. Pero como tú dijiste, ¿y el falso hermano? Sí. Dios también está tomando cuenta de eso, y del que se bautiza y que está yendo todos los domingos, pero que su vida es igual. Y tú no has cambiado. Y en este caso, ¿qué hacen los miembros de la iglesia? ¿Por qué no lo enfrentan? ¿Por qué no hay una disciplina? ¿Qué está pasando? Entonces tú te debes dar cuenta, no es el número, es la calidad de tu iglesia. Sí. Si en tu púlpito sale verdad bíblica, esa persona cambia. Pero puede haber algo. Esa persona tiene dos opciones. Una, se queda y aguanta la disciplina, o simplemente se va porque la sana doctrina no la va a aguantar. Sí. Se va a ir. Se va a ir. Él solo se va y se saca. Entonces, tiene que tener mucho cuidado de eso, ¿verdad? Tildamos mucho a los pastores falsos, ¿verdad? Estas iglesias, pero mucho cuidado con el hermano falso también. Sí. Ahora que ustedes traen eso, ¿verdad? Del hermano falso, de las emociones, creo que hemos tocado varios puntos que si nos pusiéramos como a profundizarlos, no saldríamos de aquí hoy, porque los temas que hemos tomado son muy profundos, pero me acuerdo una vez que una persona fue a nuestra congregación, y el que conoce nuestra congregación
somos una iglesia que Dios de verdad ha tenido misericordia y amor con nosotros porque éramos bien poquitos, pero siempre hemos sentido la mano de Dios. Sí. Porque no puedo decir que hemos sentido a Dios porque Dios vive en nosotros, ¿verdad? Dice que el Espíritu Santo mora en nosotros, como les dije anteriormente. Y esta persona se acerca a nosotros y nos dice, ay, pero es que yo no sentí el Espíritu Santo en la iglesia. Y me acuerdo yo que mi esposo le dice, me parece tan raro que usted diga que usted no sintió el Espíritu Santo en la iglesia, porque yo creo que entonces la del problema es usted, que el Espíritu Santo no está morando en usted, porque es que el Espíritu Santo no se manifiesta de la manera en que usted quería ver lo que se manifieste. Sí. Porque era una de esas personas que está acostumbrada al espectáculo, al show, de personas en el piso, exacto, de personas en el piso, de personas, ¿verdad? Como los espectáculos que muchas veces vemos que muchas veces no son bíblicos. Entonces, y cuando mi esposo le dice eso, ya como que, ¿verdad? Como que se ofendió, como, ¿cómo me vas a decir tú que el Espíritu Santo no vive en mí? Pero imagínense hasta qué punto puede llegar el emocionalismo de decir que no se sintió el Espíritu Santo. Wow. Entonces, quería traerles esa anécdota para que vean que muchas personas asisten a una iglesia en busca de lo que su carne pide, su carnalidad, que se fijan solamente en la música, en las luces, en el teatro, en el show, y no van por lo más importante que debería ser el alimento espiritual. Sí. Porque es que dice que sin eso no podemos vivir. Nuestra decisión y nuestro anhelo de congregarnos y de ir a una iglesia no es a ver qué me van a ofrecer hoy de desayuno o a ver cómo se vistió la hermana el día de hoy, o nada de eso. Es qué me trae Dios para mi vida. Hablar, sí. ¿Cómo me va a hablar Dios a mi vida y que ese mensaje vaya a transformar a mi vida? Porque es que si tú no estás yendo a tu iglesia a eso, oyente, entonces lo estás yendo a la iglesia por los motivos equivocados. Sí, exacto. Pero es porque uno, o sea, lo dijiste, uno de ir a la iglesia es a ver qué me va a decir Dios ese día. Que es, o sea, muy bonito ir a ver a los hermanos, porque en verdad eso es bonito, claro. Se siente bonito ir a ver, congregarte con tus hermanos que están en el mismo camino que tú y todo, pero al final de todo es qué me va a decir Dios ese día, cuáles son las escrituras, cómo, eso es algo que tiene que ser primordial. Total. De cuando uno vaya a la iglesia, porque no todo es humo y no todo es luces. A luces y, o sea, escuché que estaba escuchando una prédica que decía que por qué la música es tan alta con las alabanzas, que a veces se escuchan lo que están diciendo, pues por esto mismo, por el emocionalismo. Que todo ismo es malo, pero el emocionalismo es... Está incundida las iglesias de eso. Bueno, yo creo que ya pudimos explicar un poquito el llamado verdadero a lo que es el falso llamado y en verdad cuánto se siente el Espíritu Santo, cuando está vivificado, cuando está, como le digo yo, activo. Una de las cosas que queríamos presentarles al oyente es los llamados que hay en la Biblia, y para que se vean que no solamente nosotros los de hoy en día 2026 son los que estamos llamados, sino hace años que están que Dios está llamando. Bueno, sí, respondiendo a tu pregunta, Vane, o sea, es un tema muy amplio, muy vasto, digamos, en dado, así como hablamos
en el primer episodio, que era un tema demasiado extenso, pero hicimos como, digamos, puntos básicos para que la gente pueda identificarse, ¿verdad? ¿Qué es un llamado? Vamos a definirlo, bueno, ya lo hemos definido a lo largo, pero bíblicamente. En la Escritura, un llamado es una acción soberana de Dios, mediante el cual Él revela su voluntad, forma tu carácter y te dirige tu vida hacia un propósito, ¿verdad? Primero Dios llama a la persona, luego la capacita y luego la envía. Eso es un llamado. Qué bonito así, o sea, es sencillo. Como sencillo para que lo entendamos, porque, sencillo. O sea, muchas personas se confunden, y hasta yo me confundía que el propósito del llamado era como que no es lo mismo, pues, que el llamado. Y, claro, porque tú no entiendes tu propósito hasta que tú no sepas ese llamado. El primer llamado que tú vas a encontrar es tu primer llamado a la salvación. Ese es un llamado primordial que tenemos todos. Es digamos, un llamado común, ¿verdad? Todos somos llamados a ser hijos de Dios. O sea, no todos somos creación, mas no todos somos hijos de Dios. O sea, es un llamado. Ese es un llamado. El segundo, digamos, puede ser el llamado a tu santificación, muy importante. La palabra dice, sé santo porque yo soy santo, pero hablamos del primero, que es para mí el muy básico, que es el llamado a la salvación, que es el que experimentamos todos. En pocas palabras, lo identificas, tú lo llamas como un llamado personal, pero se llama un llamado a la salvación. Sí. ¿No? Entonces, mira lo que dice 1 Corintios del 1 al 9. 1 Corintios capítulo 1, versículo 9. Fiel es Dios por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo. A esto fuiste llamado. A la comunión con su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Sencillo. Primer llamado que Dios te hace es esto, a conocerlo a Él. Sí. La vida eterna está en esto, en que tú lo conozcas a Él y a quién lo envió. ¿Por medio de qué tú lo conoces? Por medio de la Escritura. Entonces, si tú no te familiarizas en una congregación, en unos hermanos que ya tengan un poquito más experiencia que tú, digamos, hay ancianos, ¿verdad? Hay pastores, miembros que ya tienen mucho conocimiento en la palabra y te pueden enseñar y te pueden dirigir. Pero esto es un llamado que Dios les hace a todos, literal. La palabra también dice, muchos son llamados, pocos son los elegidos. Y eso es triste. Muchas personas piensan que, digamos, están en ese llamado hace mucho tiempo. Y imagínate tú presentándole y decir, no, que yo nunca te conocí, nunca te llamé. Porque siempre quisieron, ¿cómo? Apartados de mí, hacedores de maldad. Hacedores de maldad. Para mí, siempre se lo he dicho, se lo he dicho a mi congregación, para mí eso va a ser una de las palabras más duras de tu poder escuchar, ¿verdad? El llamado a la salvación, como ya dijimos, me llama mucho la atención de este llamado, el llamado que le hicieron a Mateo. Eso lo puedes encontrar en Mateo 9:9. Dice que pasando allí, ¿verdad? Lo voy a leer textual de la Biblia, de la Reina Valera. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Sí. Y él se levantó y lo siguió. Así de fácil. Como puede ser algo para unas personas que son. Exacto. O sea, él lo está aclarando de que a veces fácil, concreto, ahí está, voy a seguirlo. Exacto. Mira la decisión de él. Mira, Jesús lo vio, él está trabajando, lo vio, no le preguntó quién era, tienes que arrepentirte, tienes que hacer esto primero para poder seguirme. No, ven y sígueme. Porque es que el proceso, Dios te llama y en el proceso es que te va a cambiar tu carácter. En ese llamado Dios te va dando las herramientas para que tú vayas cambiando tu carácter, ¿verdad? No le dijo arrepiéntete, luego hablamos de tu pecado. Si solo dijo sígueme, y esto nos enseña algo profundo, que la salvación no comienza cuando tú buscas a Dios, sino comienza cuando Dios te mira a ti, ¿verdad? Entonces, Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Puntos muy claves. Si te das cuenta lo que es un llamado bíblicamente, es Dios buscándote. Es Dios buscándote. Es Él el que da el primer paso. Nosotros de levantarme y decir, tengo una vida tranquila y me levanté hoy domingo. Ay, ¿será que yo tengo que ir a la iglesia hoy? Tú no sientes eso. Alguien te tiene que invitar. Alguien te tiene que decir, ven, yo te invito. Eso es un llamado. Dios no se te presentó a ti. Bueno, gloria a Dios que algún día tú tengas un sueño, como lo hemos hablado, porque Dios lo puede hacer y te impulsa a ir. Pero es muy difícil decir a cuál iglesia voy, ¿verdad? Dios te hace un llamado y te va llevando a ese llamado, a ese propósito, ¿verdad?
Otro tipo de llamado podemos ver, como lo dije ahorita, el llamado a la santificación, para mí uno de los más ignorados. Porque muchas veces ya fuiste llamado, estás en una iglesia, pero ¿qué pasa con tu santificación? Y obviamente no es santo aquel que, digamos, aquí lo voy a decir un poco, no es santo el que ves en una iglesia, en una estatua de yeso con un poco de lucecitas y velitas prendidos. Sí. No, es que Dios te llama santo porque Él es santo. ¿Qué significa la palabra santo? Simplemente significa apartado del mal, apartado para Dios. Y a eso también fuiste llamado. O sea que ahí ya van 3 llamados. Sí, bueno, literal, sí. 3, 2. Sí, pero o sea que lo que vengo es que hay varios llamados entonces que Dios nos da. ¿Nos da? Sí, hay muchos. No solamente es uno de que, no, ven, sígueme. No, son muchos, varios, o sea que Dios te va revelando poco a poco esos llamados. Sí, exacto. Como ejemplo, voy a poner el ejemplo mío rapidito. Yo sé que Dios me llamó, el primer llamado a salvación, ¿verdad? A seguirlo a Él. Pero cuando yo estoy dentro del llamado, cuando me empecé a santificar, entonces Dios me mostró cuál fue mi llamado. Mi llamado fue ministerial. ¿Por qué? Porque yo sirvo en un púlpito. Quizás otro hermano de mi congregación sirve. Es un llamado, también el mismo llamado lo tuvo, pero él es un llamado, está llamado a servir a los hermanos, a su congregación. No es el mismo llamado. Si te das cuenta, tú vas experimentando los dones cuando Dios te va capacitando. Perdón. Entonces, en un versículo muy clave para esto de la santificación y que deberíamos tener en cuenta. Seguir la paz con todos. No solo con el de al lado, con todos, con el que tú puedas seguir la paz. Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si tú no te apartas de las cosas del mal o de lo que produce algo hacer mal, date por servido que tú no vas a conocer nunca al Señor, por muy buena gente que tú te creas. Sí, pero es que yo creo que cuando no estás, como dices tú, no estás en sanidad, en santidad. Cuando estás en santidad, estás apartado, yo creo que no vas a escuchar ese llamado, porque la bulla está tan alta que no la estás escuchando. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Lo has venido diciendo. Exacto. ¿Verdad? En todo lo que va del podcast. Es que también trayendo lo que tú traes es muy cierto, porque es que Dios no puede, o sea, la luz que es Dios no puede estar donde hay tinieblas. Entonces, Dios es luz. Porque Dios es luz, exacto. Entonces, muchas veces las personas ni siquiera lo ven, porque es que están tan metidos en esa tiniebla que ellos están cegados totalmente. Es que no lo ven. Sí. Entonces, sí, lo que trajiste es muy... Exacto. Ejemplo, voy a poner otro, como les digo, hay muchos llamados. O sea, literal para ver este tema, ya lo que hemos hablado más, si yo me pondría a decir más de cada tema, es muy vasto, por eso siempre vamos a traer algo práctico para que tú aprendas y asimiles en tu vida a cada oyente que nos está escuchando. Mira este llamado, un llamado que te llama a caminar en fe. Dios en un llamado es como, Él te interrumpe tu vida. Tú venías caminando normal, tú creías estar bien. Claro, sí. Tú venías de una vida que tú decías, lo tengo todo, pero pasó algo. Dios irrumpió en tu vida y te llamó. Tú en ningún momento fuiste a Él a buscar. Ay, Dios, llámame. No. Esto no pasó de esta manera. Dios llegó a tu vida, irrumpió tu caminar y te llamó. ¿Quién le pasó esto? Abraham. El padre de la fe, conocido por muchos, me imagino que conocen, y los que no conocen mucho saben quién fue Abraham, ¿verdad? Por las películas que dan en Semana Santa y todo esto. Pero mira lo que dice, lo que nada más cómo lo llamó. Mira, Génesis 12:1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, o sea, tú estás cómodo donde tú estabas, y esto es algo que es raro. Dios llega a su vida, yo estoy normal, en mi discoteca, en mi vida, digamos, en las cosas cotidianas tuyas, y llega Dios y te dice, vete donde estás. Huye, sal de ahí porque no perteneces ahí. Yo te voy a mostrar algo. Pero, no lo leyó todo, mira cómo sigue. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, no solamente donde estás, vete de tu familia, de tus conocidos. Y le dice, y de la casa de tu padre. O sea, hablamos de esta casa de la padre, no como digas donde él vivía, sino estamos hablando de, digamos, de su familia. La comunidad. Su pueblo, su comunidad, ¿verdad? A la tierra
que yo te mostraré. ¿Quién eres tú? ¿Dónde? ¿Quién eres tú, Dios? ¿Por qué me escogiste a mí? Él no le dijo nada. ¿Sabes qué hizo? Él cogió y se fue. Se fue. Entonces Dios no le explicó su destino, le pidió obediencia nada más. Él se paró y se fue. Porque tenía un propósito grande para él. Y si obviamente no podemos hablar toda la historia acá, no acabaríamos por hoy, pero nunca le mostró el destino. Nada más le mostró, sal de ahí. Eso es lo que Dios quiere en tu vida. Cuando ese llamado llega, ¿qué espera Dios de ti? Que tú lo obedezcas. Porque los planes que Él tiene para ti son mejores que los planes que ya tú habías planificado. Dice la palabra que hay caminos para el hombre que le parecen perfectos y para Dios son caminos de muerte. Sí. Y tú vives en un camino que tú pensabas que ibas directico al cielo. Y la realidad es muy dura y se escucha dura, pero es la realidad bíblica, lo que Dios, al Dios que tú crees adorar, al Dios que tú le oras, te dice que tu camino era de perdición. Y dale gracias a Dios y todos los que escuchan esta época que por medio de hoy tú no sabes si Dios te está llamando. Busca una congregación cerca donde tú estés. Obviamente nosotros estamos ubicados acá en el área de Pataque, en Rhode Island, los amigos, o alguien que no conozca, te invito a nuestra iglesia, como dijo la hermana Eugenia ahorita, que hizo como una propagandita en nuestra iglesia. Es una iglesia que hablamos de la sana doctrina y somos muy bibliocéntricos, ¿verdad? Entonces, por la fe Abraham siendo llamado obedeció. Esto es lo que Dios espera de ti, para salir a un lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Y ahí está tu problema, tu confort, tu zona de confort, porque cuando tú estás bien, imagínate que te digan algo, ¿cómo que Dios me va a decir a mí si yo lo tengo todo aquí? Tengo mi negocio, tengo mis hijos, tengo mi esposa, y tú me vas a decir a mí que yo deje esto para mostrarme algo que yo no sé ni a dónde voy. ¿Qué tú harías en ese caso? Tú oyente que me estás, ¿qué harías si Dios te dice hoy esto? Y especialmente que hoy en día que no confiamos en nadie, ¿me entiendes? Exacto. Y que no, agarra tu maleta y vete para allá. Y vete. ¿A dónde? No, ¿Para dónde? Agarra tu maleta y vete para Irán, corre ahorita. A ver, ¿cómo vas a racionar, verdad? Es un llamado muy profundo, es un llamado que te saca de tu zona de confort y a no tener el control, sino a dependencia de tu Dios. Bueno, tú lo acabas de decir, o sea, el llamado de nosotros, pues los que estamos aquí, es muy cómodo. Estamos aquí con nuestra calefacción, nuestros carros, la iglesia, o sea, cómodos. Y cuando hay calor, ponemos el aire acondicionado. ¿Verdad? Y como lo han dicho, pues, y esas personas que tienen que dejar a su familia. Los misioneros. Los misioneros y meterse allá a las guerras. Sí. O sea, los cristianos médicos que literalmente, o sea, se sacrificaron toda una vida para estudiar y los médicos pues viven bien, no, ellos se van a ayudar no sé a dónde, o sea, son también personas que son llamadas a salir de su zona de confort, como dicen. Exacto. Pero como lo que hemos aprendido hoy, que el llamado de cada persona es diferente. Sí. Y no sé si decir pues que son, pues lo digo porque nosotros estamos cómodos y hay personas que no. Entonces, ¿cómo tú podrías poner eso? ¿Más sacrificial? Bueno, en ese caso de esta comodidad que nosotros tenemos, muchas veces siendo cristianos estamos muy cómodos, pero hay que hacer siempre algo. O sea, tú ves que, por ejemplo, Dios te bendice a ti para que tú des. Digamos, vamos a un ejemplo rápido, un ejemplo material, de dinero. Te está yendo muy bien en tu trabajo, ¿verdad? ¿Qué deberías tú hacer con ese dinero? Y obviamente la iglesia no ni diezmo pide, por si alguien quiere asistir, porque eso es otro problema que tiene la iglesia, ¿verdad? Pero no es el tema ahorita. Pero, ¿qué pasa si te saca Dios con un llamado a decir, da todo lo que tienes y sígueme? ¿Verdad? Te saca de tu zona de confort. ¿Cuál sería tu respuesta? O sea, en ese momento tú sabes que Dios te va a proveer todo lo que tú necesitas, ¿verdad? Por eso yo te dije ahorita, el hombre natural discierne todo naturalmente. Nunca va a haber el lado contrario de eso. Pero el hombre espiritual todo lo discierne y sabe que Dios es su proveedor de todas las cosas, ¿verdad? Entonces, podemos ver también otro llamado que yo creo que esto se van a identificar todos. Porque este es un llamado que la gente conoce muy bien. Especialmente en Semana Santa, yo sé que les encanta ver este tipo de películas.
y fue el llamado de Moisés, ¿verdad? Aquel hombre que sacó al pueblo de Egipto y se abrió el mar, cosas tan maravillosas. Para mí, uno de los eventos, después de la resurrección de Cristo, para mí, uno de los eventos mayores. ¿Tú te imaginas tú caminando en seco en medio del mar rojo? Experimentar, o sea, eso es algo que en mi vida a mí no me cabe. O sea, pero se dice que el humano, por ser básico, porque somos básicos, sí, nunca va a poder fullmente entender esas cosas. Claro. Porque nuestra mente no muy finita, una mente muy fina. Sí, o sea, pero no, o sea, si con lo poquito que tenemos vemos que es tan grande y fue eso, imagínate presencial. Oh my God. Me encantaría a mí estar en eso. O no solamente eso, o sea, cosas que en la Biblia tú dices, ¡ay, Dios! Hay cosas increíbles de asimilar. O sea, hay algo que, por eso es que hay mucha gente en contra de esto, porque quieren probar todo. Sí. No, es que esto no pudo pasar. Pero hasta el día de hoy siguen encontrando pruebas y al final se van a dar cuenta que la Biblia no es un cuento de hadas y que todo lo que está escrito se va a cumplir. Sí. ¿Verdad? Entonces, Moisés no estaba buscando a Dios. Él estaba apacentando las ovejas, ese era su trabajo. Además, él estaba huyendo de su realidad. Sí. Como muchos de nosotros hoy. Y él estaba fuera de su... Sí, porque él fue criado en Egipto, acuérdate, pero él se había ido a tierras de Madián. Y él estaba ahí. Nunca él estaba buscando a Dios. Y te das cuenta quién es el que busca a quién. Toda la Biblia está plasmada. Es Dios quien te busca, ¿verdad? Y estaba en el desierto, lejos de su pasado, lejos de su gente, cuando vio una zarza ardiente, digamos un palito ardiente, una palmera, digamos, ¿verdad? Una zarza se llama. Y dice que Dios lo llamó y le dijo en medio de ella, Moisés, Moisés, y él le respondió, heme aquí, ¿verdad? Éxodo 3:4. Pero cuando Dios le habla, ¿verdad? Él le dice, ¿quién soy yo para liberar a este pueblo? Además, yo tengo un problema, Dios, por si tú no te has dado cuenta, yo soy tartamudo. ¿Verdad que era tartamudo? Sí, era. Yo dije, pero tartamudo, sí. Pero no pude entender. Ahora, en las películas, por eso es que les recomiendo que vean las películas, son muy buenas, pero yo te animo a que te documentes bíblicamente, porque muchas veces eso va a dañar tu perspectiva de lo que es la verdadera situación bíblica y te quedas con la película y muchas veces la película es eso, película, es una ficción, no te van a recrear todo literal, ¿verdad? Pero Moisés le respondió, ¿quién soy yo para que yo vaya a Faraón y saque a Egipto y a los hijos de... ¿Quién soy yo? Y Dios, tú te das cuenta cómo se fija en un siervo. ¿Tú crees que él se merecía que Dios se haya fijado en él? Ahora yo te pregunto, ¿tú crees que Dios se mereció fijarte en ti? Y Dios te llamó. Siéntete privilegiado de que Dios te haya llamado entre tantas personas del mundo a ti. Te eligió a ti. ¿Tú te imaginas llegar a un lugar donde adoptan niños y que tú veas 20, 10, 100 niños, bebecitos recién nacidos, pero a ti te toca escoger a uno? Bueno, ese eres tú. Ese eres tú, Dios llamándote, Dios escogiéndote. Es algo privilegiado para que le sirvas a Él. Es un llamado, que este llamado es a obediencia, un llamado a mostrar a lo que Dios puede hacer en tu vida, con todos los problemas que tú traes. Pues siéntete privilegiado que Dios te llamó, ¿verdad? Y te va a proveer de las herramientas para que tú estés en ese proceso. Cuando él va a Faraón y habla con él, él le dice, ¿quién le voy a decir quién soy yo? Él me conoce. Yo voy a estar contigo. Sí. Yo voy a estar contigo. ¿Qué te quiero decir hoy, oyentes, y a todos los que estamos escuchando este podcast? Cuando Dios te llama, Él te va a dar de las armas porque Él siempre va a estar contigo. Pero muchas veces nosotros esas armas las tenemos, pero no las utilizamos. Sí. Y por eso te sientes vago en ese llamado. Y sientes que caes. Y sientes que otra vez te levantas. Y muchas veces hay gente que literal se cae y no se vuelve a parar. Porque no tiene nadie que le dé la mano. Y aquí estamos nosotros. Sí. Esto es la función de tu iglesia, darte la mano al caído. Y dice la palabra que el justo cae 1000 veces y mil veces se levanta. ¿En qué parte te dice que tú no vas a caer? Ese es otro problema. La gente se cree que el cristiano no sufre, que el cristiano no tiene ansiedad, que el cristiano no sufre depresión. Yo creo que está más. Más, porque ahora como yo siempre se lo he dicho, ¿verdad? Y se lo voy a decir a ustedes, a mi congregación se lo digo y a ti te lo digo, tú no eres el supercristiano. No. Vas a sufrir igual que todos, pero acuérdate, Dios está contigo. Dijiste que Moisés era tartamudo. Sí. Pero fíjate que
que como trabaja Dios, de que él sabía, obvio, que era tartamudo, pero le mandó a alguien. Le mandó a su hermano Aarón. Para que, o sea, Dios te da lo que hasta donde tú puedes. Exacto. Pero, o sea, es una cosa que es como mind blowing. Que como usted no puede hablar, venga, yo le mando a alguien, pero igual me vaya a sacar esa gente de allá. Ese eres tu llamado y tú eres el que vas a ir. Literal. Pero yo creo que Dios lo buscó a él porque él sabía el corazón de él. Así como nos busca a nosotros, porque él sabe el corazón de él. Él sabía el potencial que él tenía. Sí. Él podía ser tartamudo, pero era un hombre de liderazgo. Sí. Y eso Dios lo busca en ti también. Sí. Dios no te busca y te va a dejar sentado en la silla, como mucha gente cree. Dios siempre te va a donar porque Él te va a dar dones para que tú los explotes en tu iglesia. Claro. ¿Verdad? O tú ves que mucha gente crece, no, que un talento, sí, puedes tener talento, pero ese talento lo puedes utilizar para la gloria de Dios y te va a ir muy bien. Sí. ¿Verdad? Entonces, tengo uno acá que me pareció muy bonito. Es un llamado al servicio, pero a impactar a otros. Ya cuando Dios te llama, ¿verdad? Ajá. Te prepara, Ajá. ahora te envía. Entonces, te sacó. impactar. Ahora te toca hacer lo que Él hizo aquí, ¿verdad? Mateo 4:19, y les dijo, vení en pos de mí, no, perdón, y les dijo, vení en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Mateo 4:19. Jesús no solo llamó a seguirlo, llamó a reproducir su obra en otros. Porque somos hechuras suyas creados en Dios Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellos. Efesios 2, versículo 10. Esto es una profundidad, un llamado a tu impactar primero en tu congregación y después en las demás personas. Ejemplo, cuando ya tú tienes eso en ti, tú quieres dárselo a otra persona. Sí, es verdad. Y lo quieres repartir. Tú dices, yo no quiero que tú te quedes fuera de esto. Ven y conoce al Dios de gloria, al Dios que transforma, al Dios que no te promete que no vas a sufrir, pero te promete que va a estar contigo hasta el fin del mundo. Amén. Sí. Es algo bonito cuando tú entiendes lo que es un verdadero llamado y el privilegio que es sentirte ser un hijo de Dios. Esto no tiene precio. No. No tiene. Has hablado de algunas llamados en la Biblia, pero hablaste de personas que obedecieron. Sí. ¿Y qué pasa cuando no respondemos a ese llamado de Dios? Que me vino a la mente Jonás. Ok, sí. De que Dios lo estaba llamando y él se rehusó, se iba por otra parte y Dios, dale que dale, te me vas para allá y te me vas para allá y lo tragó. O sea, de que Dios te tiene para algo, pero pueden haber, o sea, con Jonás fue que, o sea, al final Jonás dijo, ok, voy a ir. Pero ¿qué pasa cuando no obedecemos a ese llamado o cuando no respondemos o queremos ignorar al llamado de Dios? O sea, ¿hay consecuencias? Sí. Sí, ahora que tú mencionas a Jonás, esa historia es personal para mí porque, primero porque di ese tema en mi congregación y también lo llevé a nuestro instituto bíblico donde estamos estudiando teología. Y esa historia de Jonás es tan vasta, tan profunda en el sentido de la enseñanza que nos trae. Y lo más cómico que es que son 2 hojas nada más en la Biblia. Creo que son 2 hojas. Sí, pero son 4 capítulos. Pero es pequeñito, muy pequeñito. Yo me lo leí un día y yo dije, pero me abrió, o sea, yo dije, es chiquita, sí. Pero yo dije, oh my God, o sea. Pero una enseñanza muy linda. Es muy bonita. Muy linda. Que es una de las que se me ha grabado bastante. Sí, porque de verdad que, como tú dices, es una carta pequeñita, pero es profunda la enseñanza de que muchas veces nosotros, en nuestra humanidad o en nuestra humanidad, decimos, no, Dios, yo voy a hacer lo que yo quiera porque no es como tú dices, sino como yo digo. Dice que ¿verdad? Dios le envió a que llevara ese mensaje al pueblo de Nínive, pero di un poquito del trasfondo de lo que significaba eso, porque es que Nínive era una ciudad donde era enemiga de Israel, los mataba, los torturaba,
dice que despellejaban a las personas, las usaban como antorcha. Entonces, obviamente, a que Jonás vaya a ese pueblo a llevarle salvación, pero ¿cómo Dios? O sea, ¿cómo yo voy a llevarle salvación? Despellejar a mí. Sí, o como sí, ¿por qué tú quieres que yo vaya a llevar ese mensaje de arrepentimiento a ese pueblo cuando tú sabes que son los primeros que matan a nuestra gente? O sea, pongámonos también como en los zapatos de él, ¿verdad? Entonces yo no quiero ir para allá, pero Dios, ese no era, exacto, es que no es lo que tú digas, Jonás, porque es que ¿dónde estabas tú cuando yo creé esa calabaza? Porque si te vas más adelante de la historia sobre la calabaza y cómo él se enoja, ¿dónde estabas tú cuando yo creé la calabaza? Tú te enojaste porque yo la maté. Bueno, yo creé a esas personas de Nínive también. Y así como te dio salvación a ti, también yo llevo la salvación para esas personas, aunque delante de tus ojos ese pueblo no merezca la salvación. Delante de mí son mi creación, son mis hijos, la cual aparté para arrepentimiento. Y a lo que voy con esto es que muchas veces tomamos esa posición de jueces y creemos saber quién se merece la salvación según nuestros estándares, pensando que nuestro pecado es menor o menos grave que el de al lado, que nuestro prójimo. La historia de Jonás no muestra el pecado del pueblo, muestra más bien lo que en realidad había en el corazón de Jonás, pero también nos muestra el amor y la misericordia de Dios. Ahora bien, tu pregunta era, ¿qué pasa cuando no acudimos a ese llamado? Dice que hasta arrastrado Dios nos trae. Sí. Dice que sin pie o un cojo manco, pero Él te va a traer a sus pies si tú eres predestinado para salvación. Pero ¿por qué esperar hasta que pase algo drástico en nuestra vida para atender a ese llamado? O sea, ¿por qué esperar a que Dios diga, te tengo que doblar? Literal, hay una parábola del vaso, no, perdón, del alfarero. Del alfarero dice que Dios destruye esa vasija y la hace nueva otra vez para que, ¿verdad? Para glorificar a Dios. Entonces, ¿por qué esperar a que Dios literal nos destruya para entonces nosotros atender ese llamado? O sea, ¿por qué tenemos que esperar hasta ese momento? Y o sea, si ignoramos ese llamado, pero tú eres para salvación, Dios va a encontrar la manera que sea para traerte. Wow. Exacto, mira lo que dice Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, ¿de qué esto? Del llamado que tiene. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ese llamado es un llamado permanente. Pero mira, o sea, es como una cosa, o sea, que Dios, el amor de Dios es tan grande que tú todavía le estás diciendo, no, yo no voy para allá. Y el dale que sí, o sea, el amor de él es tan, nunca se va a acabar, que ven para acá que yo te quiero salvar, chico, te estás jugando, ven, te agarra de los moños a veces, o sea, es una cosa que tú te lo pones a pensar, es un amor así, yo creo que no lo hay. ¿No lo hay así? No lo hay porque hay, para ignorar el llamado, eso uno tiene, a veces la gente lo ignora por miedo. Sí. Tienes que dejar todo lo que tú tienes. Tu comfort zone, como estábamos hablando. Todo eso. Porque yo creo que si tú lo sigues ignorando, vas a tener endurecimiento de tu corazón. No te va a entrar ahí. Ni Dios puede entrar ahí. Bueno, sí puede, pero lo tienes, no. Tú no vas a entrar. Como el faraón. En la historia de Moisés. Sí. Pero eso me hace también, disculpa, me hace recordar en la Biblia del joven rico. Oh, sí. Que él dijo, quiero seguirte. Y entonces, ok, pero tienes que dejar tu riqueza. ¿Cómo? Exacto. Para seguirme. No y le se gustó. fue, no le gustó, triste, porque no dejó su riqueza, no quiso seguir su riqueza. Y miedo no solamente a dejar tu riqueza o
obedecer, sino al miedo que a veces a los cristianos les da del qué dirán. Un miedo de que, pero mira, la que andaba por ahí, ahora se cree bien santica. Sí. Ese es el miedo de dejar tu vida al miedo al que dirá el mundo. Pues imagínate o sea, que todavía estamos de no, pero ¿qué dirán de mí? Si ya yo me presento así y ya empiezo a alabar y a obedecer, ¿qué dirán de mí? O sea, es un miedo estúpido al final de todo. Sí, o sea, es un miedo que al final pierde la paz. Y ahí cuando buscamos la paz en lugares equivocados como viaje, persona, trabajo, actividades, para nada, para reemplazar la paz que solo Dios te da cuando tú obedeces. Sí. Cuando respondemos al llamado es la única manera de que obtenemos paz. Exactamente. Es la única manera que obtenemos ese fulfillment, como esa llenura. Es lo que estábamos diciendo al principio, de que sin Dios no somos nada, no tenemos nada. O sea que el llamado es lo más importante a responder, es el principio de nuestras vidas cristianas de la santidad. Pero cuando ya estamos en ese llamado y sabemos que la obediencia es lo que nos cuesta, porque podemos estar un día flojos, un día full o muchas cosas pasan, que la obediencia he notado que es lo que nos hace difícil la escritura, leer, todo eso. ¿Qué puntos podemos darles al oyente de que ya obtenieron ese llamado? Ellos quieren responder, ahora ¿cómo yo mantengo ese llamado? Bueno, ya tú lo mencionaste, obediencia. Obediencia sí. a la palabra. Se dice fácil. Se dice fácil, pero permanecemos en el llamado cuando obedecemos con fidelidad diaria. No es solo me llamó y ya. Es algo constante que tú tienes que alimentar. Cuando el camino es difícil o no entendemos todo, el llamado no se sostiene por emoción, sino por constancia, fe y dependencia de Dios. Esto sería uno de los puntos en lo cual tú tienes que permanecer en ese llamado, debido a que ese llamado es lo que a ti te fortalece tu vida, sabiendo que tú tienes un Dios que es el único Dios que te lleva a esa santificación. Tienes algo en la cual Él te llamó, en la cual te perfeccionó, en la cual te envió. Ocúpate en eso. Porque muchas veces esto es lo que siempre nos alejamos de este propósito. Hay un propósito que Dios siempre te va a dar en tu vida. Y eso es lo que te tienes que mantener ocupado. Ahí tengo un versículo por acá. Jeremías 20:09 dice: pero si digo, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre, hay en mi corazón como un fuego ardiente metido en mi hueso. Trato de sufrirlo y no puedo. Jeremías no quiso rendirse al rechazo. Acuérdate que él fue un profeta que fue rechazado. Hasta él mismo sintió ese rechazo. Cuando Dios lo llamó, yo estoy muy joven, y él tiene un sobrenombre, dicen el profeta llorón, porque nunca se sintió como ese ministerio que él decía, porque Dios me llamó a mí, yo soy tan joven, no me siento tan preparado para esto, pero Dios lo preparó. Y dice que Dios, desde antes de la fundación del mundo, ya también tu llamado estaba. ¿Qué te toca a ti hoy? Cuando tú lo descubres, es permanecer en ese llamado. Ya tú sabes que Él te llamó, ahora permanece en Él. Recuérdatelo todo el tiempo. Dios me tiene aquí, ¿verdad? El llamado se mantiene vivo cuando recordamos quién nos llamó y para qué nos llamó, ¿verdad? En la vida actual, permanecer en el llamado significa seguir sirviendo, predicando, amando o siendo íntegros. Aunque no haya aplausos ni resultados inmediatos, cuando el llamado es genuino, Dios pone un fuego interior que nos sostiene en medio del cansancio y de la oposición del mundo. Que nos llamó y el propósito, yo creo que ese es el que, bueno, eso no, ahorita no es lo que estamos hablando, pero es el que se tarda un poquito nosotros en entender ya cuando estamos adentro,
el propósito grande que Dios nos tiene a nosotros. Para cada uno de nosotros. Pero antes de nosotros entender eso, hay que responder, hay que aceptar el llamado. Exacto. En obediencia. Sí, cuando preguntaste, ¿verdad? También sobre cómo podemos mantenernos en ese llamado, obviamente lo que ya dijo Ave, y también es que si ya estamos como asistiendo a una congregación o si estamos en una iglesia, tenemos hermanos, también saber de que como no somos los cristianos perfectos, de que tenemos altibajas en nuestra fe, porque sería una mentira decir que nuestra fe está al 100 todos los días, Sí, claro, porque no. sabemos de que no es así, de que hay días que tenemos Batallas. problemas, batallas, en todos los aspectos de nuestra vida. Saber de que si tenemos un pastor, si tenemos un líder, si tenemos hermanos en la congregación que tienen las ancianas, utilizar nuestros recursos, de que no tenemos que pasar nuestras tribulaciones solos. O sea, para eso es que Dios nos dejó nuestra familia en la fe, de que si estamos falta de oración, ok, Dios, yo no tengo las fuerzas para orar hoy, voy a llamar a mi hermana o llamar a mi pastor, estoy mal en esta situación, ¿me puedes ayudar siquiera orando porque no tengo fuerzas o porque no puedo o porque necesito ayuda? Entonces es saber de que no estamos en este mundo solos. Obviamente Dios siempre está con nosotros, pero a tu alrededor también hay un equipo, hay personas que ya Dios nos dio y dotó para ayudarnos en nuestro caminar, porque no es un caminar solo, es un caminar que sabemos de que, ¿verdad? De que hay más personas allá afuera que quieren que tú levantes ese teléfono y digas, hermana, necesito que me ayudes, que yo sé que con todo el amor del mundo van a tener una oración, van a tener unas palabras, van a tener un consejo de darte como hermanas en la fe. Eso me hace recordar ayer que estábamos en la reunión de damas de la Iglesia Buena Tierra. Entonces, que lo último era dividirnos para oración de cada una. Y yo estaba con 3 y yo era la última, pero ya cuando empezó la primera, que era mi hermana aquí, ella estaba orando, pero yo tenía el corazón ya me toca a mí. Entonces después cuando dijeron a otra persona, yo creo que me sintió cuando le agarré la mano dura porque era ese corazonada que yo tenía y me toca a mí después. Cuando la anciana me dice a mí te toca orar, yo le dije a ella no puedo. No me salían las palabras para orar por todo y por mí, mi clamor que le estoy diciendo a él. Yo le dije no puedo. Ahí cuando ayudé, la anciana te llamó a ti y ustedes oraron por mí. Y ahí cuando uno se une más para oración, para que la fe, yo tengo mi fe, pero cuando hay una oración más grande, la fe se sube y Dios nos escucha. Amén. Es también como para entender que es que nosotros no estamos solos. No somos los únicos que estamos pasando por este proceso. Hay millones como nosotros que día a día queremos progresar, pero sabemos que es una lucha. Pero si lo hacemos, si no contamos con nadie y lo tenemos solo, nos vamos a sentir solos. Oh, sí. ¿Me entiendes? Total. Por eso es que es bueno congregarse, para que la gente sepa o nosotros sentirnos que nosotros no estamos solos en este caminar. También. Por eso es que Dios nos mandó a los hermanos, para que sepa que nosotros no estamos solos en esta vida carnal. Exacto. Sí, ayer me sentí que no estaba sola. Sí. Bueno. No estás sola. Exacto. No estamos solos. No estamos solos. Un episodio bonito, largo, creo yo. Muy bonito. Pero en este episodio lo que hicimos hablar sobre el llamado divino de Dios, porque es el principio de todo, o sea, de que cómo Dios, nuestra historia. O sea, la historia de cada uno, de cómo nos llamó y cómo Dios te está llamando todos los días.
y cómo tú que agarres fuerzas para agarrarte de él y seguir el llamado. Que seamos valientes. Que seamos valientes de corazón y de que, y así poco a poco, como dijimos, nuestras vidas van transformándose cuando caminamos con él. Amén. Y ojalá que el oyente sea valiente, como dijimos, de que se atreva a vivir esta vida que no es fácil, pero es bonita. Lo último es bueno. Y segura. No es fácil, pero es segura. Amén. De que algún día vamos a conocer a Dios. Exacto. Para recordar, siempre me gusta cerrar o darle como un consejito, digamos, a nivel ministerial o pastoral. Ante todo, muchísimas gracias de verdad por primero haber escuchado el primer episodio, y a los que están interesados en este segundo episodio. Y quiero que escuches esto para cerrar. Bueno, mi parte, como siempre, cerré el episodio pasado. Quiero terminar con estas palabras y recordar que todos somos llamados a ser luz y sal de esta tierra. El llamado de Dios no siempre cambia tu lugar, pero siempre cambia tu manera de vivir. Como lo dije antes, Él irrumpe tu vida. No todos son llamados a un púlpito, pero todos son llamados a vivir una vida que honre a Dios. Y hoy, mientras escuchas esto, Dios no te está preguntando qué sabes o si estás preparado, o tal vez no es tu tiempo aún para atender a esta invitación tan rechazada. Dios simplemente te está preguntando hoy, ¿estás dispuesto a vivir como alguien que fue llamado, o simplemente a vivir de lejos el llamado de otros? Hoy puede ser tu día de cambio. Espero que te hayamos edificado por medio de este podcast. Mis hermanos aquí presentes y querido oyente, Dios te bendiga. ¡Yay! Mira, ¿quién es el único hombre hoy? Sí. ¿Verdad? Y como siempre, nos vemos en el próximo episodio. Gloria a Dios. Amén.